Bueno, don Juan Fraile, vámonos al tema electoral. Encuestas para el canal Caracol y Blue Radio, señor. Tuvimos el primero, la encuesta de Inbamer, la encuesta, como usted lo menciona, para los colegas del canal Caracol y Blue Radio. Le preguntaron a los colombianos por quién votarían en las próximas elecciones, si estos fueran los candidatos. Y este es el resultado de la primera vuelta. Con Iván Cepeda tenemos la primera gran noticia. Rompe su techo, no había pasado del 38-39%, llega a 44,3%. Este dato no es menor, Gabriel, hay que decirle a nuestros oyentes que en Colombia, con el 51%, un candidato puede ganar la presidencia en segunda vuelta. La mitad más el 1% de los votos. Iván Cepeda en este momento estaría a 7 puntos porcentuales de llegar a esa primera vuelta. Y no hemos tenido debates. Con todo lo que ha pasado, con las dificultades que atraviesa el gobierno, Iván Cepeda tiene un tremendo teflón y en este caso pues ya se trepa un 44,3%. Aquí también hay noticia y es ese empate técnico que se mantiene entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Abelardo 21,5%, Paloma Valencia 19,8%. Por eso la importancia de esas discusiones que están teniendo entre los candidatos y entre las campañas. Un sector de la derecha que sumado tiene casi 40 puntos, más de 40 puntos, frente a los 44 que tiene Iván Cepeda, que es el candidato del gobierno, y ya el centro, sí, muchísimo más descolgados en la encuesta, Gabriel. Claudia López 3,6%, Sergio Fajardo 2,5%. Resumen, en este momento, candidatos que pasarían a segunda vuelta, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, pero por un margen muy pequeño. Estamos hablando de un empate técnico que con el margen de error es casi imperceptible entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Dos temas importantes ahí. Uno, la pelea entre, no necesariamente entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sí, pero sí en sus equipos de campaña. En sus equipos de gobierno hay pelea y hay mensajes a través de redes sociales que no funcionan. La segunda, cuando uno va ganando, y siempre ha pasado, pues en las campañas anteriores veíamos a Gustavo Petro diciéndole cobardes a los que no iban a los debates. Exacto. En este caso, Iván Cepeda va de primero, seguramente no va a querer ir a debate. Pero en este momento el país necesita debate, no solo por la campaña política. Uno sí quiere saber qué pasa, qué está pensando Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, que son los principales jugadores de cómo atacar la violencia de este país. La violencia es un tema gigante en este momento y sí debe tener claro el pueblo colombiano qué es lo que quiere hacer cada uno de los candidatos para enfrentar la violencia. Y otro dato es que por primera vez el primero, en este caso Iván Cepeda, duplica el porcentaje del segundo y en este caso pues también del tercero, que es Paloma Valencia. Veamos la siguiente gráfica de la encuesta de Inbamer, que también tiene unos datos interesantes, y es: le preguntaron a los colombianos si su candidato no llegase a pasar a la segunda vuelta, ¿a quién apoyaría en segunda vuelta? Y aquí estamos claramente hablando de los candidatos del centro: Claudia López, Sergio Fajardo, el doctor Liscano, el doctor Murillo, Sandra McCollins, bueno, los demás, digamos, los del resto. Ahí estamos hablando de unos 2-3 millones de votos que tendría el centro político. Si esos candidatos del centro no pasan a segunda vuelta, ¿por quién votarían? La mayoría de esos votos, el 38,4%, en segunda vuelta irían para el candidato Iván Cepeda. El 31,8%, Paloma Valencia teniendo una figura de centro, como Juan Daniel Oviedo, atrae el 31,8%, y solo el 25% irían a Abelardo de la Espriella, que es de una posición, digamos, un poco más recia, por decirlo de alguna manera, más radical, por lo que el centro no llegaría allá. Entonces, esos votos del centro en primera vuelta llegarían en la segunda vuelta, el 38% a Iván Cepeda y el 31% a Paloma Valencia. Y vamos a ver los escenarios de segunda vuelta. Aquí sí ya no hay novedad alguna. El candidato Iván Cepeda ganaría en todos los escenarios. Frente a Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda 54, Abelardo 42, frente a Paloma, Iván Cepeda 51, Paloma 46, ahí hay una diferencia, digamos, menor que la de Abelardo Cepeda, y en una eventual segunda vuelta con Sergio Fajardo, Iván Cepeda tendría el 59,8% de los votos, Sergio Fajardo el 36,4%. Tenemos un candidato como Iván Cepeda ganando en primera vuelta y en segunda vuelta también en los diferentes escenarios. La de Inbamer. Me preguntan que por qué no metió a Roy Barreras en la encuesta, Fraile, pero a ver. Ay, Gabriel, oiga, es que el doctor Roy Barreras tiene 0,1%. 0,1%. No, pues salúdele usted, maestro Roy Barreras. El último. Sí, maestro Roy Barreras, bienvenido a La Luciérnaga. ¿Cómo está usted? Gabo, mi queridísimo Juan Fraile, Alexa, George, Julián, Hoy, maestro Roy. los oyentes, abran paso, que aquí llegó el próximo presidente de los colombianos. Le alcanzó, Roy. Pero antes me dispensan porque tengo que apearme en público. Disculpe.
Ya me apé. Se bajó. Iba yo con mi esposa frente al Palacio de Nariño. Claro, sí. Le dije, aquí vas a vivir los próximos 4 años. Me dijo, no, yo moza de Cepeda, así que no. Ve a ver, señor, no, hombre, no. Me fue bien porque saqué un impresionante, un aterrador 0.1%. Me mantengo en lo mío, en la intención de votos 0.1%. Eso quiere decir que para ser presidente tan solo necesito que se retiren los 11 rivales que me van ganando y No, habemos pero Roy tranquilo. Barreras como nuevo presidentus. Sí. Y traje poesía, Gabo. Pero por favor, Todos han visto que no, yo... hay que meterle musiquita. Un momento poético, maestro. Yo soy poeta y soy hijo de poeta. Sí. George también es hijo de poeta. Sí, señor. Todos han visto que yo me he salido con la mía, pero todo hace parte de una gran estrategia. Claro, claro. Por eso mejor los dejo, pero nos hablamos pronto, porque sé que nadie cuenta con la gente que yo conto. Ese. Muy bien, muy bien. Algo más se le quedó por ahí, don Sí, Fraile. la última encuesta que se revelará esta noche con los colegas de Noticias RC en el Diario de la República, GAD3, es la firma encuestadora que hace esos resultados. Los tenemos acá. Digamos que la conclusión es prácticamente la misma. Tenemos los mismos 3 candidatos liderando, pero aquí sí hay una diferencia notable entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Iván Cepeda, 36%, Abelardo de la Espriella, 21% y Paloma Valencia, 13%. Este resultado en particular en la campaña de Paloma Valencia representa una preocupación y en el caso de la campaña de Abelardo, por eso los intentos de por lo menos dialogar, de ver posibilidades de cómo llegan juntos la derecha unida en una segunda vuelta, porque aquí sí ya hay una diferencia. Estamos hablando de 7, 8 puntos entre Abelardo y Paloma. Bueno, cambian las encuestas. Esto merece un buen revolcón para entenderlo. No se nieguen al debate, ya no se nieguen a hablar, para el pueblo tener claro por quién es que va a votar. El pueblo quiere escuchar su manera de pensar y esta violencia en Colombia, ¿cómo van a controlar? No más politización del dolor en la región, hay que tener claridad y un poco de corazón. Queremos verlos hablar con argumento y valor, pero a favor de la gente que hoy soporta el dolor. Queremos saber su opinión de la fuerza cantonada, mientras los pueblos y vías están siendo destrozadas. Si al ejército aquí le darán más presupuesto, ¿y qué harán con la paz? Que ya es un sueño funesto. Tigre, Paloma, Cepeda, Fajardo, Claudia y los demás. Bueno escucharlos a todos hablando sobre la paz. Que se escuche la razón, no el insulto ni la presión. Propuestas inteligentes que den esperanza a la gente. En La Luciérnaga, soy la voz. Soy Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. Sobre los gravísimos hechos en el departamento del Cauca, también en Cali, Jamundí y otras localidades, soy la voz de quienes denunciamos esto como un acto terrorista de grupos armados que no tienen ninguna consideración de humanidad, que van en contra de la gente sencilla, del pueblo, de toda la sociedad colombiana. Me uno a las expresiones de solidaridad con las familias. Aquí han sido victimizadas familias de campesinos, de líderes sociales en toda esta región, sobre todo en la zona de Cajibío, pero también en Mercaderes y en otros lados, como ha sido informado. Es un día, son unos días de recogimiento, de solidaridad, de oración, pero también de indignación. En el departamento del Cauca, como en Colombia, hay una unidad de voluntades, una unidad de todos los sectores en repudio a estos hechos atroces, en la exigencia de no violencia, de fuera las armas de la vida cotidiana de la gente, de todo tipo de consideración. La sociedad colombiana no se merece esta escalada de violencia.
Estamos, y yo estoy en contra de que se utilice este acontecimiento tan doloroso para una polarización política, para intentar ganar posiciones en el debate electoral. Aquí ha habido una operación contra la sociedad colombiana. Ha sido la utilización del terror para dar un mensaje a este gobierno y a otros gobiernos. Yo creo que no es la hora de la unidad para asfixiar la violencia, para que sea la voz de la ciudadanía, la voz de toda la sociedad, la que se levante en contra de este tipo de prácticas de terror contra la población colombiana.